Noticiero Inmobiliario. Toda la actualidad, la información, el análisis, la opinión y las voces de los protagonistas. Con la conducción de Sergio Solón. Todos los viernes de 15 a 16 horas por Arinfo. Noticiero Inmobiliario. Toda la actualidad, la información, el análisis, la opinión y las voces de los protagonistas. Con la conducción de Sergio Solón. Todos los viernes de 15 a 16 horas por Arinfo. Hola, hola, ¿qué tal? El gusto de saludarlos. Bienvenidos a una nueva emisión de Noticiero Inmobiliario. Como siempre vamos a tener los invitados del día, que lo vamos a presentar a continuación, en un ratito nada más. Yo quería, antes que nada, comentarles esto de lo que tiene que ver con la bajada, ¿no? La bajada de lo que se vendió y se dejó de vender, siempre con la comparación interanual que hace el sector inmobiliario argentino. 13.000 créditos hipotecarios solamente cuando este era el caballito de batalla de un año y pico, ¿no? Como siempre lo dijimos, los créditos UVA más que nada. Obviamente muchos pensaban, estoy recordando, cuando uno hablaba, ya estamos en el 19, bueno, vamos a hablar del 16, 17, 18. Uno hablaba con gente del sector inmobiliario argentino y muchos estaban hasta entusiasmados, como que podíamos estar en presencia de una etapa de récords. Luego, obviamente, vino la gran devaluación que sufrimos todos los argentinos, quien más, quien menos, la gran mayoría obviamente lo termina sufriendo. Podés ganar por acá, perder por allá, pero en definitiva obviamente descoloca, no se sabe cuál es el parámetro. El dólar, que ahora que está un poquito con tendencia bajista, va a quedar acá, va a llegar a 48, a 50 como se dijo, va a llegar a 80 como alguna vez se dijo. Bueno, lo que necesita obviamente el sector es que se sepa definitivamente, se posicione en un número y se quede quietito ahí por buen tiempo para decir, bueno, este es el parámetro, y que no te cambien las reglas de juego a mitad de camino, que es el estilo habitual de un país desordenado, ¿no? Porque lo que necesita justamente un propietario, un inversor, un inquilino, para dejar de ser precisamente eso y transformarse en propietario, es ser previsible, que haya un país previsible. Es lo que buscamos todos los argentinos, quien más, quien menos, obviamente los protagonistas, los actores principales de todo lo que tiene que ver el sector inmobiliario argentino. Y esto de ver que, si uno se pone a pensar que se cerraron 55.000 operaciones solamente, si lo comparamos con el año anterior, que fueron más de 63.000, uno se pone a pensar, muchos por momentos se asustan, ¿no?, de lo que está pasando en la Argentina. Y yo digo, si no podemos pensar que al final bajó solamente un 10% el tema de las operaciones antes de la devaluación y finalizando el año pasado, al final no hay tanta diferencia. O sea, no es una diferencia abismal como para decir que, bueno, estamos ya en el medio de un 2001, que hay gente que no va a tener ni para alquilar. Yo creo que a veces se exagera un poquito también muchas cosas. Obviamente el miedo paraliza, los temores. Cuando viene una crisis o deviene una nueva crisis en nuestro país, todo el mundo se transforma, quien sea, ¿no? El más rico o el más pobre, con su poco manejo de dinero, con su gran caudal de dinero, se transforman automáticamente en un especulador. Y esta es la sensación justamente que vamos sin escala de una etapa a otra, y que nos produce este tipo de cositas, que no son las cosquillitas de cuando las cosas están justamente de una manera mejor y superadoras situaciones, sino que todo lo contrario, hay que pensar, reafirmar, repensar más todo, y eso es lo que estamos haciendo justamente desde aquí. Para informarte adecuadamente, para que no te crees una situación o una realidad que tampoco es existente. Es difícil, sí, obviamente. No es el mejor momento para el sector inmobiliario argentino ni para la vida en general en la Argentina, pero tampoco es ni el 2001 ni nada por el estilo. Estamos todavía muy lejos, o algún gobierno se tendrá que equivocar muchísimo más en el tiempo para llegar a algo parecido como aquello. Estamos todavía a tiempo de torcer, y si es verdad que la Argentina va a crecer a partir del año que viene, creo que las sensaciones van a comenzar a cambiar. Claro, primero habrá que transitar que es justamente un año también difícil desde todo punto de vista de lo económico y financiero y el bolsillo del hombre de a pie, pero obviamente la Argentina también este año, como todos sabemos, tiene la posibilidad de ratificar o rectificar el rumbo político, porque como siempre digo en todas mis editoriales, comience como comience, termino siempre en el mismo lugar, ¿no? La Argentina no tiene un problema económico ni financiero de ningún sector, tiene un problema político.
un gran problema político de aplicaciones de no estrategia, sino de la ley del bacheo y del emparche, del no al mediano plazo, de no al largo plazo, y esto es lo que dificulta con el cortoplacismo permanente que no haya una visión verdadera de futuro. Entonces, el que viene lo único que hace es criticar cuando está en la oposición y cuando no es gobierno, pero cuando después es gobierno termina haciendo cosas muy parecidas. Antes teníamos un estilo de gobernantes, ahora parece que teníamos otro, pero que a medida que pasa el tiempo más se les parecen a los anteriores, en muchas decisiones. Es como que son aquellos de una manera VIP, ¿me explico? Pero en realidad terminan haciendo cosas muy parecidas a la hora de la verdad con todo aquello que tiene concerniente a la política criolla y no a la política justamente de alto vuelo. Pero para eso y para mucho más estamos aquí, como siempre. Vamos a estar entonces con los invitados, vamos a presentarlos. A los invitados comenzamos por la dama primero. Estamos hablando de Claudia López, que pertenece a la firma justamente Zalaya Romera. Claudia, bienvenida a Noticiero Inmobiliario, gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación, Sergio, la verdad que muy contenta. Me gusta que existan estos espacios para que podamos hablar entre colegas y bueno, para la gente en general está bueno poder expresarse. Totalmente, gracias por estar aquí. Bueno, y también tenemos a el representante, hijo de Tigre, estamos hablando de Gabriel Brodsky, de Predial, justamente Propiedades. Gabriel, gracias por estar aquí. A vos, Sergio, por la invitación, coincido con Claudia, es un momento para sumar, para intercambiar puntos de vista y no quedarse dormidos, creo que esa es la clave. Totalmente, es el momento, justamente, como siempre digo, cuando te va bien, tenés que sostener lo que te va bien, esto es así, no es que te tenés que quedar, porque ahí comienzan los problemas, sino tarde o temprano. Y cuando la cosa está para abajo, lo que hay que hacer es comunicar más que nunca, porque justamente hay que poner la realidad por delante, correr el velo, como siempre digo, ¿no? Cuando se corre el velo, fíjate que pasa hasta psíquicamente con una persona también. Cuando la persona logra correr el velo, ahí realmente puede ver su propia realidad, la realidad grupal, familiar, la que fuera, laboral, la del país, porque si no, a lo mejor sus fantasías tropicales, como yo muchas veces digo humorísticamente, la terminan confundiendo. No hay que darle espaldas a los sentimientos, bueno, tampoco hay que darle la espalda a la comunicación, porque darle la espalda a la comunicación hoy significa estar fuera de juego, fuera de juego, porque hoy todo el mundo, a través de las redes sociales principalmente, y también de los más medias, de los medios convencionales, chicos, medianos o grandes, se termina sabiendo todo hoy. Y una vez que te quemás, las redes sociales y los medios te terminan incendiando y no hay vuelta atrás. Así que hay que tener claro y conciencia de todo ello también. Comenzamos por Claudia justamente, porque me interesa saber, a título informativo, ¿no? Sí. La historia también de las empresas, ¿no? Y comenzamos justamente por Zalaya Romera, porque supongo que tiene una experiencia, lo sé, no es que supongo, me expresé mal, sé que tiene una experiencia impresionante que supera el medio siglo. Exactamente, sí, más de 65 años en el mercado. La empresa la fundó en realidad el papá del titular de la firma, que es Daniel Zalaya, y de hecho yo hace 19 años que trabajo en Zalaya Romera, o sea, bastante, ahora me tenés que decir que empecé chiquita, ¿no? Sí. Más o menos, tampoco era tan chiquita. No vamos a decir que preguntar la edad, nada de eso, quédate tranquilo. Pero bueno, y eso tiene que ver también con una coherencia en el trabajo. Bueno, básicamente la empresa nació con loteos en provincia de Buenos Aires, zona norte. Empezó en la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Exactamente. ¿En dónde? Concretamente, ¿dónde? A ver, el padre de mi jefe empezó también con loteos, inclusive en la costa atlántica, Necochea. Mi jefe lo que hizo fue relanzar, obviamente, mucho la parte de zona norte con todos los emprendimientos, primer línea al agua. De hecho, tiene 2 sucursales. El año pasado abrió un edificio corporativo en Libertador y Esturiza. Y a mí lo que me pasó trabajando en Zalaya, y no por nada me quedé 19 años, además de formarme como abogada y aprender día a día de las cosas. Abogada con título, ¿no? Abogada con título en la UBA. No, esto es un chiste, que quede claro, porque bueno, sabemos que la historia de la política argentina, hay gente que dice que tiene un título y no lo tiene. No, pero a mí me lo dieron y bastante me costó y lo logré trabajando. Por eso no lo olvidás. No, y además me gustó que en la UBA vos tenés posibilidades de elegir orientaciones, hice orientación notarial justamente para que me ayude a mi profesión, que además soy martillera. Claro. Y te contaba que algo que aprendí de Daniel Zalaya es esto de la resiliencia, esto de pronto que en distintos momentos que tiene este país, cuando estás bien, cuando estás mal. Me acuerdo, por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar con Zalaya, no es
no fue específicamente la inmobiliaria. Él realizó un joint venture con un banco muy importante, en donde lo que hacíamos era venderle a la gente con la historia de la inmobiliaria, esto que Gabriel también sabe. Nosotros atendemos los sábados, atendemos los domingos. Los bancos no te atendían los sábados y los domingos hasta las 3 de la tarde, y además una serie de productos. ¿Qué hicimos? Fue especializarnos en créditos hipotecarios. Muy bueno. Entonces, cuando yo empecé con Salaya, en realidad siempre fui empleada de él, pero trabajaba ofreciendo los créditos hipotecarios, que en ese momento estaba buenísimo, porque vos tenías líneas del 100% para las parejas jóvenes o al toque del 40%. Después, obviamente, vino toda esta cosa de quietud en los bancos y nos ayudó mucho. 2017, 2016, yo por ejemplo desarrollé una comercialización en San Cristóbal, en otras zonas que no tienen que ver tanto con Salaya, zona norte o Recoleta, otros barrios que para mí fueron una sorpresa. Y entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que me tengo que adaptar a lo que va pasando. Bueno, obviamente los créditos UBA fueron una gran tracción para nosotros, porque vos al cliente le tenés que dar un servicio global. Yo a veces digo que el corredor inmobiliario y la inmobiliaria en sí, tenés que hacer un poco de todo. Mucho de psicólogo, porque la gente tiene mucha ansiedad de la compra del departamento. Deben tener su escenita. Y a veces las crisis son momentos de oportunidades, y yo digo que quizás en estos momentos las decisiones no es que se anulan en el mercado, sino que quizás se postergan un poco, o como hablamos recién también con Gabriel, de pronto vos tenés muchas consultas, la gente le toma un poquito más de tiempo tomar la decisión, y ahí estamos nosotros como para tratar de resolverle el tema. Vos sos un poco psicólogo, poco abogado, tenés que ser contador. Claro. Porque si no sabés de tema impositivo, estamos en el horno, y sobre todo con todas estas medidas nuevas que se van tomando, porque la verdad que la carga tributaria que tiene este país es bastante grande, y eso la gente te lo hace saber. Total. Y tenés que ser un poco de todo. Entonces, la historia de Salaya, a mí lo que me enseñó, principalmente mi jefe, de hecho ahora él no pudo venir porque está abriendo una 4ª sucursal en Punta del Este, donde lo que queremos hacer es generar negocios entre zona norte y Punta del Este. En otro momento va a venir y nos va a contar de qué se trata. Y tiene que venir y contarte de qué se trata. Sí. Bueno, no, lo que decías es cierto, ¿no? Esto funciona así. Creo que hay mucha gente, también siempre lo digo, por eso digo, cómo la gente muchas veces opina sobre algo, lo que fuere, sin saber. Sí. Porque mucha gente tiene la idea, insisto con esto, de que el mundo inmobiliario es una inmobiliaria con los cartelitos nada más. Empezó el abuelo, sigue el padre, sigue los hijos, y ahí terminó la historia. Y no tiene idea las, no sé, 300.000 personas que hay en el país laburando de muchas especialidades, subespecialidades, oficios, profesiones, que no está porque no se conoce. Claro. Es decir, lo que yo digo, queda fronteras adentro del sector, pero no se conoce. Hacia afuera no se conoce. Esto es como un pez en el agua, ¿no? Por decirlo de algún modo, y utilizo esa figura. El pez, hasta que no sale del agua, cree que el agua era todo. ¿Me explico? Bueno, es más o menos lo que termina pasando. Pero justamente para no ahogarnos, quería preguntarle a Gabriel, ¿no? ¿Qué sensación, qué lectura haces, Gabriel? Primero de lo general y luego a lo particular, vinculado a cómo está el mundo inmobiliario hoy, la Argentina hoy, cómo finalizamos el año pasado, cómo arrancamos este año. A ver, coincido, Sergio, en que el año pasado todos vimos el crédito hipotecario como una ola gigante que nos sorprendió, digamos que se venía hablando, pero que nos sorprendió en forma positiva, donde no dábamos abasto a atender a clientes que querían aprovechar esos créditos, y pensamos que iba a ser prolongado porque se hablaba estadísticamente en comparación a países limítrofes que todavía esa ola que estábamos surfeando era chiquita en comparación a lo que pasaba con nuestros vecinos. Es cierto. Y claramente nos chocamos con lo que también dijiste al principio de el cortoplacismo o la deficiencia a nivel país de poder proyectar a mediano y largo plazo. Y nos quisimos creer por ahí Chile, por decir un ejemplo, y somos Argentina. Y a mí me tocó por diversos motivos viajar bastante a Chile, y a mí en Chile se me cae la baba. Qué increíble. Pasa con varias cosas. Los proyectos, varios sectores pasa lo mismo. Hablando, digamos, de la actividad del sector, los proyectos que hay ahí, la dimensión de las obras, te das cuenta que son proyectos que se terminan concretando en su totalidad porque tienen diversos módulos dentro de Santiago, por ejemplo, que son proyectos por ahí a 10 años y son obras espectaculares donde los bancos son parte del negocio, y acá el sector inmobiliario todavía no logró una madurez tal para que el banco esté en la mesa del negocio. Qué bueno que está eso. Qué buena imagen esa, Gabriel, ¿eh? O sea, te interrumpo por eso, muy buena imagen. Eso es una de las cosas a lograr, tenés razón. Y la verdad es, de nuestro lado, bueno, desde la empresa lo vivimos ya hace unos cuantos años cuando nos planteamos crear lo que es Cuotitas Predial. Básicamente fue eso, fue notar que no podía haber un mercado creciente si no hay financiación. Y el banco es parte fundamental, y todavía en nuestro país no logramos que el banco
y si no es banco serán otras alternativas, la bursátil, con fondos de inversión u otros, pero hay que buscarle la vuelta para poder generar una mesa interdisciplinaria, que no seamos siempre los mismos, sino abrir esa mesa y proyectar a mediano plazo, aunque sea largo, por ahí es difícil, pero siempre acá el developer se está jugando la vida porque no sabe, en la obra por ahí, cuando toma cierta escala, ya cambió una presidencia, tuvo elecciones de mitad de periodo. Es difícil y bueno, por algo los argentinos como gerenciadores o ejecutivos internacionalmente estamos vistos como gladiadores de alguna manera, porque estamos acostumbrados a que la ola siempre nos pase por encima y a salir y sobrevivir. Claro, porque la vivís peleando. Claro, es un todo el tiempo. Electrocardiograma, digamos, ¿no? Como yo lo llamo permanentemente. Esa es la imagen que tienen nuestra en el mundo. Algunos se nos ríen, vamos a decir la verdad. Algunos se nos ríen porque no pueden creer cómo vivimos. Esa es la verdad, ¿no? Y muchos políticos van de acá al primer mundo, al mundo teóricamente más normal, aunque hoy ya no está tan normal como antes. Nos siguen sacando grandes ventajas, pero no las mismas de antes. Algo pasó también allí en Europa, por sobre todas las cosas. Hay una bajada de nivel también, pero con mayor red, claro está. Ahora, lo que digo es, muchas veces van políticos de acá, se creen que por el protocolo, el ceremonial del protocolo, se creen que están en una nube de, como yo te digo, de fantasías tropicales, y en el fondo se te están muriendo de la risa, te digo porque lo sé de muy buena fuente. Se te están muriendo de risa por dentro, ¿no? Se creen, mira qué especial mi vida, que por dentro se te están riendo de una manera que obviamente lo diplomático no lo deja ver. Pero más allá de todo ello, quería también, Claudia, preguntarte si ustedes también tienen algún tipo de sistema, porque voy a indagar más de en qué consiste, con ejemplos puntuales de poder darlos, con el tema cuotitas en el caso también de Gabriel. Pero ustedes tienen también, buscan esa parte del financiamiento, porque me pareció, insisto, muy interesante, ya a modo, ya diría, vamos a ponerlo en la columna de las propuestas, de lo que tiene que lograr el sector inmobiliario argentino también. Es decir, tener a los bancos sentados al lado, así como estamos nosotros en este programa, ¿no? Y no que, porque han ganado mucho, ¿no? Hay que decir la verdad. Sí. Los bancos han ganado mucha guita, disculpamos, a doña Catalina le hablo, ¿no? Los bancos han ganado mucho dinero con el kirchnerismo, con este gobierno, con todos los gobiernos. No es el 2001, por eso insisto. Una de las razones por las cuales no estamos en un 2001 es que los bancos tienen mucho dinero. Claro. Entonces no se tienen que apropiar del dinero ajeno. Vamos a decir la verdad, señor banquero, disculpe, pero es la verdad. Ustedes han ganado mucha guita. Entonces la verdad que las pymes, en este caso, ojo, hay muchas pymes acá, en el mundo inmobiliario no todo el mundo es multimillonario, por supuesto, están los que lo son, bueno, y hay que felicitarlos, por algo lo serán. Lo que digo es, el 90% son pymes, muchachos, a no confundirse. El 90% de las inmobiliarias son pymes. Entonces, necesitan ayuda, la gente y ellos. Por eso te digo, decir, ¿qué hicieron ustedes en materia de financiamiento? ¿Qué posibilidades? ¿Cómo buscaron esa herramienta? Bueno, sí, en realidad mucho fue a través de los bancos, por todo esto que te conté. O sea, mucha relación desde ya con distintos bancos, donde armamos oficinas para buscarle ese asesoramiento a la gente. Los privados también. O sea, la idea es siempre tratar de buscar la financiación. Por eso también, digamos, no es que me voy a poner celosa al colega, todo lo contrario, me pareció, y se lo dije cuando lo vi, esto de las cuotitas predial me pareció un gran gancho, porque la gente lo que necesita siempre es la financiación. Y la otra cosa que a veces es difícil encontrar, y que nosotros como colegas, como inmobiliarios, y nosotros trabajamos con el patrimonio de la gente, es lograr la confianza, porque a mí mucha gente, obviamente que yo le decía, bueno, de pronto si te faltan 10.000, 20.000 dólares, puedes conseguir una hipoteca privada, que obviamente es más cara, los bancos te dan una tasa más barata, y no que la uva, que la inflación y todos los miedos que tenemos, pero era la posibilidad de conseguir una propiedad, la posibilidad de llegar a tener tu primera vivienda, dejar de alquilar y de pronto que vos te puedas capitalizar teniendo un inmueble. Más vale que cuesta, sí cuesta, y obviamente todo esto que sufrimos de la devaluación y demás, obviamente la cuota se te disparó, pero era la única posibilidad que tenías de comprar. Y a mí lo que me pasó en ese momento, por ejemplo, comercializando un producto en San Cristóbal muy bueno, que son unas torres de 197 departamentos en Carlos Calvo y Urquiza. 197. Por torre. Por torre, impresionante. Entonces, expensas bajas. Expensas bajas, muy buen producto, y aparte bien hecho, porque lo hizo el estudio Jarás, que la verdad que construyó muy bien.
Muy bien, con mucho amenity, mucha área parquizada, como un country en la ciudad. Me ayudó a venderlo el producto sobre número 1. Y segundo, que era uno de los pocos emprendimientos que tenían todos los papeles que me piden los bancos para escriturar. Porque de pronto vos tenés mucha obra nueva, pero no la podés financiar a través del banco. Claro. Ahora, por suerte, viste que cambiaron esta movida de que de pronto vos podés financiar inclusive departamentos de pozo, que eso me parece que está bueno. Muy bueno. Y también creo que en este año electoral, que estamos todos expectantes a ver qué pasa, espero que pase como han hecho otros gobiernos también, que surge aunque sea una pequeña parte de hipotecarios, que ahí tenemos que estar atentos porque siempre es un cupo y bueno, tenés que tratar de estar bien atento a poder asesorar a tu cliente y tomarlo. Pero por ejemplo a mí con Altos Porteños puntualmente me pasó que vendo otras cosas a estrenar, pero de pronto no tenían el plano de subdivisión aprobado o el reglamento de copropiedad inscripto por todas las demoras que tiene la Municipalidad de Buenos Aires. Esto de pronto me ayudó a vender una torre que hoy me quedarán 15, 20 departamentos de estos 197 de cada torre. ¿Y en cuánto tiempo fue eso? Mira, la primera torre tardamos más en venderla, serán 2 años, y la última que lanzamos el 26 de marzo del 2017, en un año vendimos el 85% de la torre. Muy buena performance. Y obviamente consumidor final, apalancándose con el crédito hipotecario, y nosotros que hicimos también ahí con otro banco, un domingo estaba yo comentándote todas las bondades del departamento y vendiéndotelo, y al lado mío un asesor del banco haciéndote ya la carpetita, porque obviamente también esto de ayornarse, que es lo que mucho nos marca la inmobiliaria, por ejemplo Salaya siempre dice que tenemos que ser como la inmobiliaria por ahí tradicional, en esto de la relación con el cliente, generar la empatía y no todo por la computadora y te mando un WhatsApp con la fichita. Claro. Te mando WhatsApp con la fichita, o sea, las dos cosas. Te mando todo por mail, porque el cliente también, 45 departamentos vio a la noche antes de dormirse y antes por ahí tenías que recorrer todo el fin de semana. Qué suerte, ¿no? Siempre lo destaco acá, ¿no? Sí. La suerte de justamente de empresas como Estudio 3R, por ejemplo, que te dan esa posibilidad de poder ver. Yo me acuerdo, alguna vez yo también compré, cuando compré, yo tuve que recorrer entre 40 y 50. Hoy en día no podría, yo con mi tema laboral, yo no podría hacer ese recorrido. Aparte la gente se marea un poco. Te marea, al final no sabes qué querés. Bueno, y entonces... Ojo, pero también lo que decís, necesitas eso para empezar, pero después necesitas chequear que lo que estaba ahí en el videito era verdad. Exactamente. O sea, siempre lo mismo. Y necesitas al profesional inmobiliario para que te asesoren todo, en cómo te vas a financiar, cuál va a ser, digamos, una seguridad jurídica, ¿no? Obviamente. Y también, digamos, entre comillas, ambiental, ¿no? Porque, a ver, si yo se lo compro eso nomás a alguien que no es del mundo inmobiliario, no me va a decir, mira, en realidad esto acá tenés estas ventajas y desventajas. Ventaja, supermercado, escuela, desventaja, no sé, lo que podemos ver acá cerca vienen muchos perros a hacer su necesidad. O sea, lo que digo es, el inmobiliario sabe y te va a poder enfocar eso, porque si no, si es alguien que no sabe del tema, no te va a poder de estos detalles que definen una operación. Tal cual. Esto es lo que yo creo. Y como vos bien decís, siempre estamos sujetos a todas las medidas que se tomen y tenemos que estar atentos a ver qué es lo que pasa, pero ojalá que tomen la medida de hacer esto de que la gente pueda financiarse, aunque sea en un cupo más chico, que quizás no va a pasar lo mismo que antes, pero que tengamos la posibilidad de contar con los créditos bancarios. No, totalmente, tiene que volver. En el caso del UBA yo creo que va a tardar un poco en volver, ¿no? Más allá de eso, no sé si Gabriel pensás lo mismo. Sí, digamos, siempre en años electorales la economía tiende a ser inyectada de adrenalina para ganar votos, es lo normal. Olvídate. El tema del crédito UBA tiene que ver con la inflación. Antes hablamos con Claudia, que me junté con un banco conocido los últimos días y me hablaban de un crédito hipotecario actualmente en UBA más 12 o 13%. Algo totalmente inviable al nivel de poder adquisitivo actual de la gente. Sí, porque si no llega un momento que la persona dice, antes de hacer esto, ya por eso junto la plata nomás y que tenga todo lo compro. Eso claramente está ligado a un tema inflación, que creo que, bueno, lo logren o no, lo sabremos en el futuro, pero creo que se está buscando la manera de bajar la inflación. Lo estamos pagando absolutamente todos con un mercado mucho más frenado. Y creo que se ve inclusive en las últimas medidas que leemos todos en los diarios que el gobierno no esté, o el Banco Central no esté comprando dólares en la cantidad que acordaron con el FMI para no emitir más pesos e inyectarlos al mercado. Es una clara decisión de no fogonear la inflación y tratar de domarla. Lo que pasa es que son trabajos de varios años. Esto por ahí lo que se pretendió en 2 años normalizar la situación excedía la capacidad como país de lograrlo. Totalmente. Y bueno, es un tema que a ver, lo de la inflación no es algo nuevo, viene de hace muchos años. Tenemos nuestros antecedentes como país con el problema de la inflación.
Bueno, el tema es que lo solucionemos, no importa si lleva un año más o un año menos, el tema es que lo solucionemos y lo solucionemos definitivamente. Hay muchísimos ejemplos en el mundo de países que han sufrido lo mismo que nosotros y han logrado solucionarlo. En menos tiempo, ¿no? En mucho menos tiempo. A ver, y somos lo que somos, seremos muy buenos en algunas cosas, pésimos en otras, lo importante es lograrlo. Totalmente. Y a ver, un ejemplo puntual, que ya lo mencionabas antes, Gabriel, con respecto a cuotitas. Por ejemplo, en qué valor y tamaño justamente de cuota y de departamento podemos hablar para ejemplificar y para que la gente tenga claro a ver cuál es la realidad, la fotografía de hoy? Bien, hoy la fotografía que tenemos es una cuota inicial para un microdepartamento en torno a los 10.800 pesos por mes. Hay diversos proyectos, algunos por CAC, otros por UVA, se actualizan, con plazos de financiación de hasta 150 meses, con un anticipo que gira en torno al 20% y un saldo a la posesión, depende de la obra, que oscila entre un 10 y un 15 o 20% también. Bien. Básicamente la premisa de Cuotitas Predial es facilitar ese acceso a la vivienda. Nuestro eslogan es convertimos inquilinos en dueños y básicamente es tratar de llevar la cuota que el comprador va a pagar a algo lo más cercano posible al valor de un alquiler. Esa es la premisa del trabajo que venimos haciendo desde el 2011, desde lo que es Cuotitas Predial. Como empresa hace mucho más, pero digamos de la marca que creo que fue una de las cosas que pegó muy fuerte, es básicamente esto, hacer accesible esa obra a estrenar que sin financiación bancaria es inviable, que el mercado se movió después de la crisis del 2001 que vos mencionabas, durante casi de 10 a 15 años se movió estrictamente con inversores, el consumidor final quedó totalmente apartado del mundo inmobiliario y quedó condenado a alquilar. Bueno, nuestra preocupación en su momento fue cómo hacer posible que esa persona llegara, cómo trabajar para que se pudiera lograr una cuota accesible. Bueno, llevó mucho esfuerzo, mucho trabajo, un proceso también de aprendizaje. Empresas constructoras y developers que confiaron en nosotros y se animaron. La podemos nombrar si querés. No, son unas cuantas, pero trabajan. Si tenemos una cantidad, por si me olvido alguna, no vamos a hacer, iba a estar en la página nuestra en todos lados, pero, sí, por eso. Pero básicamente esa es la premisa y no venimos a sustituir el crédito bancario, al contrario, siempre que nos preguntan, nosotros hacemos eventos informativos los sábados, que es cuando la gente tiene tiempo también. Y muchas veces la pregunta frecuente es, pero esto compite con el banco, y no, para nada, porque nosotros como estándar dentro de lo que es Cuotitas Predial hay ciertas cosas que le fijamos como condición a las constructoras de lo que el cliente, digamos, va a poder hacer. Una de ellas es poder adelantar o precancelar el saldo cuando quieran sin ningún tipo de penalidad. Esto quiere decir que al momento que el edificio esté en condiciones de ser escriturado, en vez de hacer una hipoteca por saldo de precios, si optara a hacer una hipoteca con un banco, tiene absoluta libertad de hacerlo. Entonces, de esa manera es un complemento, porque por ahí, en vez de pagar el saldo que le quedan 7, 8 años, toma un crédito a 30 años y si le es más conveniente lo abona de esa manera. Entonces, básicamente nosotros consideramos Cuotitas Predial como un facilitador para lo que es el segmento de obras a estrenar en sus distintos estadios. Hay un número, o si es que recordás, porque por ahí no lo recordás, puede pasar, no es pecado, pero digo, ¿recordás algún número de cuánta gente hoy en este momento está utilizando eso? No importa si empezó el mes pasado, si empezó hace 20... De gente que haya comprado, claro, por Cuotitas Predial. Más o menos, no tengo un número ahora exacto, pero debe girar en torno a más de 2.000 personas. Y bueno, pero eso es bastante importante, ¿no? Sí. Un número bastante importante. Quiere decir que a 2.000 familias multipliquemos... Así te puedo dar como dato que desde que lanzamos Cuotitas ya se han comercializado más de 100 obras con este sistema. No, buenísimo. Bueno, felicitaciones realmente por una muy linda idea, muy buena idea, ¿no? Porque hay que poder, las cosas comienzan siempre por una idea, el tema es poder plasmarlo en la realidad, ¿no? Totalmente. Y de eso se trata. Te quiero preguntar, Claudia, porque mucha gente me consulta en esto de los diferenciadores del mundo inmobiliario cuando tiene que comprar, cuando tiene que alquilar también. Acá podemos abrir, obviamente, al tema del alquiler. Digo, veo que cada vez más gente, amiga, conocidos, te consulta, te pregunta, en el rol de periodista, lo que sea, mucha gente va buscando cada vez más lo que la pelopincho, ¿no? Va buscando la pileta, que el edificio tenga una pileta, sí, ¿no? El edificio con amenities. Claro, es como que antes, bueno, si está mejor y si no importa, porque muchos dicen, pero al final algunos se meten al comienzo pues ni la utilizan. Bueno, no importa, eso depende de la onda de cada quien y cada cual, pero más allá de ello, hay un diferenciador, hay el metro cuadrado, por ejemplo, con un edificio con pileta, ¿siempre vale más? ¿En qué porcentaje de promedio siempre vale más? Porque
porque obviamente no es lo mismo un edificio entre medianeras que algo que tenga un espacio de esparcimiento, justamente, de áreas verdes, pileta, parrilla. Yo creo que como este concepto argentino, siempre que está la parrilla y la pileta, ¿no? Tenés que tener parrilla y pileta. Creo que cuando hay pileta siempre hay parrilla, ¿no? Siempre Sí, pasa, no a la inversa, a veces hay parrilla y no hay pileta. a veces hay parrilla. Cuando hay pileta. Si hay pileta ¿puede porque hay ser? espacio. Claro. No, pero- Lo mío es una simple observación, le pregunto a los que saben. Digo, más de una vez cuando vi un edificio que tenía pileta, seguro que tenía parrilla. Siempre van de la mano, digamos, ¿no? Como bien decís. Sí, sí, sí. Y obviamente es un valor agregado que obviamente a la hora de tasarlo lo tenemos en cuenta y a la hora de venderlo la gente obviamente tiene que pagar un poquito más, se supone, porque... ¿Ese porcentaje te decía, ¿tenés idea de algún...? Y- O depende del barrio también, porque... Depende del barrio. A lo mejor, después le preguntamos la opinión también a Gabriel. Sí, que nos diga depende su- del su barrio, experiencia. depende de, obviamente no es lo mismo zona norte, primer línea al agua y otros barrios, pero sí, a la hora de... Y también con esto de tasarlo, a veces también lo que nos pasa con todos los colegas es que tenés que tener ese diferencial, por esto que te dije antes, no es lo mismo el 30 años usado que la estrenar. Claro. Por más que, el tema del costo de la construcción, la incidencia del lote y todo eso también la tenés que tener en cuenta. Pero, a ver, de porcentaje, tendríamos que hablar por ahí, no sé, de un 12%, Un una cosa 12%. así. Y ese, bien, Más. eso como un promedio. En el ¿no? valor del metro cuadrado Claro, que te digo. El valor metro yo cuadrado. lo taso un 12% poco más si tiene pileta, por Sí. ejemplo. Bien, esa era una Y pileta, cosa que- señora pileta, no una pileta chiquitita. Bueno, ahí tengo. Vos me abrís el margen para que yo saque más flechas todavía para preguntarte, porque digo, claro, a ver, un 12% promedio, eso va a diferenciarse también de acuerdo, por ejemplo, pregunto, ¿a qué barrio en este sentido? A lo mejor en Villa Crespo, el mismo edificio vale un 12% más porque tiene pileta, pero si ese mismo edificio estuviese en Recoleta, a lo mejor vale más del 12%, ¿puede Sí. ser? Y ¿o no? otros, si tienen menos amenities, por ahí es un 5, un 6, un 7. Porque también. depende de las áreas comunes de la área, tierra. Obviamente un doble frente vale más que uno entre medianeras. Si tiene parque, si no tiene parque. Está bueno tener una pileta, pero una pileta grande y no quizás en la terraza una chiquitita. O sea, vos tenés que tener en ahí cuenta está bueno distintos eso. Ahí está variantes para tasar. A veces los amenities también es menos, es un 7%, un 5%, depende. Claro, entonces, no, pero está bueno lo que dijiste, por lo menos para mi observación, ¿no? Claro, no es lo mismo una pileta abajo, en la parte de abajo, en la Sí, superficie, claro. O por ahí hasta en un subsuelo, porque hay gente que tiene cosas también y tiene los subsuelos también. Sí, hay, también. Hay proyectos. Piletas climatizadas y Climatizadas eso, que para los tenés. chicos, etcétera. Muy bien. No es lo mismo que tenerla en una terraza. Generalmente la de la terraza es una piletita al lado de la otra. Claro. Ah, está bueno, no, está bueno poder. Pero el concepto de observar, amenities ¿no? viene totalmente, hoy la gente busca eso. O sea, hoy la gente quiere tener, sobre todo las familias, o sea, obviamente los nenes chiquititos, Obvio, sí. buscas eso, Es espacio. un diferencial muy, Sí. muy importante. Gabriel, te quería preguntar, ¿existen corredores en esta época donde hay una cierta crisis? No tengamos miedo a la palabra crisis, ¿no? Total, no significa lo otro, siempre lo aclaro. Yo lo que digo es, hay sectores del mundo inmobiliario que igualmente siempre se mueven bien, por ejemplo, a lo mejor el alto nivel. A lo mejor cuando hay una crisis como esta, no le quita ni le pone nada, sigue invirtiendo. Te voy a contar algo que me contó un ex dueño de un shopping, que me dijo: Gabriel, cuando hay crisis, el que está muy bien puede ser que no tenga ningún problema para comprar en los locales de un shopping, pero tiene un tema de estado anímico, que no tiene ganas. No tiene ganas, mirá vos. Entonces, yo creo que Qué las crisis observación. pegan en distintos, digamos, grados de acuerdo al bolsillo, pero creo que cuando hay una crisis afecta en forma generalizada y de alguna manera, desde el que la está peleando hasta el que está muy bien, todos piensan qué puede pasar, qué voy a hacer, plan A, plan B, plan C. Creo que esa inquietud hace que ciertas decisiones se pospongan. Y yo lo veo inclusive por ahí con grupos de amigos míos que este verano no se fueron afuera y que por el año pasado se habían ido a bañar afuera, ya sea Brasil, ya sea Estados Unidos, Sí, Europa, sí. y no es un problema porque siguen en el mismo trabajo, con el mismo sueldo, El y no mismo es nivel un de vida, problema, mismo nivel de vida. no es un problema, digamos, de no poder pagar ese viaje más allá de cuánto está el dólar o no. Si lo quieren hacer, lo pueden hacer con más o menos esfuerzo, pero lo pueden hacer, y la decisión estuvo en posponer y hacer una vacación más austera por ahí. Entonces creo que hay ciertos productos que sí, que por ahí tienen un grado de escasez determinado, donde en estos momentos es más interesante comprar porque no hay tanta competencia.
pero creo que las crisis pegan y pegan en todos los estratos de la sociedad y en todo tipo de actividad. Y por ahí de un modo inimaginable, porque mucha gente piensa, si ese tiene tanto, ni le importa nada, le da lo mismo, y no es así. No. Lo afecta de otra manera, anda a saber qué otras cosas ve, y al final se transforma también en un especulador. Como digo, siempre especula algo, algo, aunque pueda cambiar. Estuve viendo de manera interesante por esto, para hablar del primer nivel dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el corredor de la Avenida Callao, que se va formando, ¿no?, para grandes proyectos. Me sorprendió, porque a veces uno pasa por ahí y no terminás de darte cuenta, ¿no? Cada uno está en su mundo o submundo, como le quieran llamar, pero están habiendo unos desarrollos muy, muy importantes de alto vuelo, ¿no? Sí. De alto vuelo, la verdad que muy interesante. Sí, hay muchas zonas de la ciudad de Buenos Aires que por décadas no tuvieron ningún tipo de inversión. Claro, fueron para abajo. ¿Se acuerdan lo que era Santa Fe Callao antes, no? Y sin embargo pasó la moda, ¿no? A ver, ahí es una zona, digamos, de alto poder adquisitivo, es gente de un cierto nivel que va a comprar ese producto. Llevándote más a mi mercadería, yo te doy un ejemplo de Paternal, por ejemplo. San Martín y Juan B. Justo. ¿Tienen un desarrollo ahí? ¿Tienen algo? A ver, digamos la dirección, decímelo. Yo quiero saber. En el epicentro de San Martín y Juan B. Justo ya tenemos lanzadas más de 15 obras. Más de 15 obras. Y uno caminaba hace 10, 15 años por San Martín y Juan B. Justo y estaba igual que hace 50 años. Y no cambiaba absolutamente nada. Y bueno, una obra como la del entubamiento del Maldonado, el Metrobús, ahora el Metrobús de San Martín, hizo que la zona cambiara, no se inundara, y eso empezó a traer movimiento. Y yo siempre, cuando me junto con developers y analizamos por ahí zonas donde construir y donde salir a comprar lotes, una de las cosas que nosotros miramos es cuando llegan las franquicias de locales de primera marca, de cafeterías o de indumentaria. Bueno, algo están viendo en cuanto a la demanda potencial que pueden tener en esa ubicación, y es un dato a observar. Claro, a mí me pasó exactamente eso, pero en otra zona, en Villa Crespo, por ejemplo. También. En Villa Crespo nosotros comercializamos un edificio en Serrano Sáenz 29 y justamente esto que vos decís, los outlets, los negocios, las cervecerías, estos negocios que están buenos, que traen público joven. Como kioscos, digamos. Exactamente, como kioscos. Bueno, y tuvimos mucho éxito en la comercialización de un ticket de departamentos chicos. En realidad te hablo de lo contrario que te hablé antes, que es consumidor final y familia. Claro. Quizás público inversor, que sigue habiendo. O Totalmente, sea, siempre. El ladrillo siempre a vos te da un respaldo. O sea, vos comprás... ladrillo, lo más exitoso de la Argentina. Y además, no se puede discutir. también que te voy a decir si estamos hablando de inmobiliaria, pero es así. O sea, comprar un departamento que de pronto, por ejemplo, es un producto que me quedan algunas unidades ya terminado, mucho amenity para un ticket de departamento chico. A ver, dijiste Serrano, estoy pensando. Serrano, entre Vera... Yo estoy acostumbrado a ir mucho por Villa Crespo porque... Vera y Díaz de Velasco. Está dentro con Palermo Hollywood, como le quieran llamar ustedes, está dentro del lo que es el distrito audiovisual. Entonces hay muchas productoras, radio y televisión. Yo 2 veces por día tengo que estar por allí, así que imagínate de lunes a viernes. Yo más que nada estoy por Córdoba y por Plan, digamos. Ajá, Córdoba y para Plan. decir algo más conocido y ubicado. Así que ahí el movimiento que estoy viendo de terreno y todo, impresionante. Bueno, más ahora con el cambio del tren y de la Juan B. Justo. Claro, totalmente. Bueno, es una zona que nadie la quería. Y ahora... nosotros vendimos una obra en Córdoba al 5500, la cuadra siguiente a la Juan B. Justo. Claro, y bueno, la gente, hay gente que le encantaba la zona por la cercanía con la zona de Niceto Vega, los boliches, los barcitos y demás. La noche. Pero el tema del tren siempre fue un karma, cuando en otras ciudades del mundo el tren está integrado a la vida cotidiana y no baja el valor de la propiedad. Y ahora vas a tener todo por arriba, así que... Bueno, pero ¿Qué obra están haciendo por suerte? Sí, son obras que la ciudad las necesita, porque también evoluciona la ciudad y las necesidades de hace 30, 40 años no son las mismas que ahora. Y por eso digo, cuando pienso el sector inmobiliario, lo pienso como algo interdisciplinario y no me lo imagino... como cápsulas aisladas tomando decisiones individuales, sino donde tienen que confluir gobierno, sector financiero, sector inmobiliario, privado. Creo que eso es lo que está faltando como proceso de diálogo, maduración. ¿No? Mismo pasó ahora con el Código de Planeamiento Urbano nuevo que salió en diciembre, donde desde el sector cada uno tendrá su opinión de si está bien, está mal, si hay cosas buenas o malas, pero no hubo una gran comunicación entre gobierno y los sectores involucrados de la construcción, el sector inmobiliario, siendo que la actividad de la construcción es uno de los pilares de la economía y a nivel de ocupación de mano de obra es altamente intensiva.
Entonces, perdóname, a nivel de mano de obra, justamente fue el caballito de batalla de este gobierno. Bueno, era donde más mano de obra, así como se cerraban pymes, pequeña y mediana empresa, 25 pymes se cerraban por día durante 2 años por lo menos, 2018 y 2017, lo cual estamos hablando de una cantidad de gente impresionante. Lo que digo es, justamente donde este gobierno daba fuentes de trabajo era a través de la construcción, y luego otra vez la bajada. Y como contaba Claudia antes también, el tema del apoyo, digamos, a ver, la unión entre gobierno y sector privado en una industria que afecta tanto a la economía, cosas que nosotros seguimos cuestionando son los tiempos de aprobación de los planos, los tiempos de la salida de la subdivisión. Si uno, a ver, el grupo inversor que arma para un proyecto puede empezar antes la obra, puede terminarla antes, puede escriturar antes, va a hacer más edificios. Totalmente. Si hace más edificios, lo que Claudia antes decía, la carga impositiva. ¿Cuántas veces más se multiplica el impuesto de sellos que pagamos del 3,6% en cada operación? Totalmente de acuerdo. ¿Cuántos derechos de obra más se juntarían para hacer mega obras, como me parece fantástico que se hagan, y seguirían haciendo? Creo que ahí es donde hay un problema de la burocracia, termina hundiendo la buena voluntad y la falta de comunicación. Totalmente, la falta de comunicación y el no saber comunicar muchas veces. Hay sectores que han tenido errores históricos, hay que decirlo, con respecto a la comunicación. Ha pasado con la minería, ha pasado con energía y petróleo, donde muchas veces vos hablás con grandes empresarios, te lo reconocen, pero a la hora de la verdad, como solo un hábito reemplaza a otro, por eso siempre traigo las ecuaciones de la vida personal para mirarse al espejo, porque si uno no se mira al espejo cree que está haciendo todo bien, y no es siempre así. Entonces lo que digo es, solo un hábito puede cambiar a otro. Solo un hábito puede reemplazar a otro. Si vos seguís haciendo lo que hiciste siempre, vas a seguir consiguiendo lo que conseguiste siempre, te vaya bien o te vaya mal, como sea. Entonces lo que digo es, si un hábito solo reemplaza a otro, si seguimos comunicando de la misma manera que nos las pasamos durante décadas comunicando, obviamente va a seguir la falencia de la comunicación. Por eso la vuelta de tuerca que nosotros queremos dar justamente de este espacio, y por eso nació Noticiero Inmobiliario. No quiero olvidarme, antes de seguir con los invitados, que ya estamos entrando en la recta final, decirle el agradecimiento como siempre a la Cámara Inmobiliaria Argentina, obviamente también a Estudio 3R, también a Profit Sistema, la empresa de Rosario, provincia de Santa Fe, y también a Inmobiliaria Migliorisi, histórica inmobiliaria en la República Argentina, varias décadas familiar. Gracias por estar apoyando este programa, y también a los próximos emprendedores y empresas que ya están interesados también para seguir apoyando esta propuesta, ¿no? Que no paramos, nos tomamos unos días, nomás me tomé unos días muy poquitos, al comienzo de enero, después ya estamos en pleno verano comunicando, porque va a ser muy importante a nivel político también para el sector inmobiliario, de cómo va a seguir políticamente la Argentina. Mucha gente está diciendo, muchos inversores del mundo inmobiliario, del mundo de la energía, petróleo, lo que fuere, de la minería, diciendo, bueno, a ver, primero tengo que saber si Mauricio Macri continúa siendo el presidente o deja de serlo. Y si deja de serlo, ¿quién va a ser el que presida el país? Después voy a pensar si llevo parte de lo mío, me voy a preocupar si lo llevo a la Argentina o lo saco, qué es lo que hago. Mucha gente está esperando eso. Esto es un año muy especulativo en ese sentido, así que hay que tener en cuenta eso. Si hacemos más o menos bien los deberes, bueno, algún resultado vamos a poder captar. Quería preguntar también, Claudia, bueno, obviamente estás hace 19 años, viste que no me confundo, estoy hablando solamente de la cantidad que estás en la empresa, de tu jefe, como decís vos siempre, pero más allá de ello, digo, habrás hablado de esta mal llamada ley de alquileres, porque en realidad es una reforma se la quiso presentar. Hay sectores de la parte inquilina que obviamente creen que eso es una gran ventaja, y políticamente se lo ha vendido desde el punto de vista del marketing político, se lo ha vendido como que, mirá, nosotros nos preocupamos por los que son los más débiles de la cadena. Eso es políticamente hablando, ¿no? Como cuando vendían, bueno, hace 30 años que no había crédito en la Argentina, todos después hicieron más los deberes por otro lado y terminó arruinando justamente eso que habían hecho bien, ¿no? Queda claro, o sea, cómo se vende una cosa también, más allá de hasta dónde es real o deja de serlo. Pero lo que no se dieron cuenta es que haciendo ese tipo de cosas terminaban perjudicando a un sector que también tiene que seguir viviendo, que es el sector inmobiliario. Seguro. ¿Qué opinión tenés al respecto? Bueno, al principio lo que nos pasó con esto, al recibir los llamados por alquileres, de movida el interesado, yo no pago comisión. Eso ya de entrada. De entrada, sin ver el departamento. No, sí, obviamente, por la sanción de la nueva ley. Bueno, los honorarios profesionales, a mí más que comisión,
Me gusta hablar de honorarios profesionales porque sostengo que lo nuestro es una profesión, como dije antes, claro, interdisciplinaria. Totalmente. Entonces, no es comisión, no me estás pagando una gestoría, me estás pagando un honorario por mi servicio profesional. Entonces, obviamente a nuestro sector, o a mí en particular, o en la inmobiliaria, no nos va a caer bien que el Estado se interponga en lo que es la regulación de un honorario por un servicio que yo le estoy dando a la gente. Por otro lado, también vengo de la vieja idea, quizás, que el propietario no te abonaba comisión porque te da el departamento para alquilar. Bueno, pienso en eso, pienso también en que nosotros somos intermediarios y tenemos que proteger al inquilino y al propietario que nos confía el patrimonio que tiene y que poder conseguir un inquilino, y entonces quizás eso me pegó un poco mal. Claro. No te voy a decir una cosa por otra. Totalmente. Y quizás también desde estos sectores a veces critican como que la inmobiliaria defiende al propietario. No, o sea, somos un intermediario, estamos en medio de dos posiciones. Los dos son clientes. Los dos son clientes. Necesito al propietario que me dé su confianza para que le alquile y le administre. Y de hecho lo que sí me pasó, que yo pensé, dije, bueno, esto quizás va a repercutir en el dueño alquila. Claro. No, por suerte no, porque obviamente necesitan el trabajo del tercero que está entre locatario y locador, que intermedia en toda una relación de 2 años, porque vos no te olvides que el día que le entregaste la llave al inquilino, ya todo depende de él. Claro, y esto es una lotería. Obviamente tenemos que hacer el análisis, no conoces mucho a la persona hasta que pasan 2 años y vas conociendo qué pasa con el departamento, si se le rompió el calefón. Como el matrimonio, ¿no? Hasta que no te divorcies no conociste a la persona. Es la vida misma. Entonces me pegó mal esto de que el Estado nos juegue, esa ley nos juegue de esa manera, pero pensé que iba a pasar que íbamos a tener menos alquileres y en realidad no, porque me pasó con muchos propietarios de que prefiero yo encargarle eso a un matriculado que me lo administre, que se encargue de averiguar las garantías, o los seguros, por ejemplo. Los seguros son una muy buena herramienta, inclusive a veces hasta mejor que una garantía propietaria, que se puede vender, que puede pasar algo con el garante. El seguro, me parece que le dio... El sistema de alquiler seguro, el SAS, sí, es una muy buena invención como herramienta, muy buena invención. Sí. Vieron que puede haber soluciones para todo. Sí. Yo digo, perdóname, Claudia, pero yo digo, ¿cómo? A ver, siempre la Argentina, no sé si ustedes coinciden, ¿no? Pueden no coincidir y decirlo perfectamente. La Argentina pasa de un estadio al otro sin escala. Sí. A ver, es como siempre me hace acordar a los frutos de, digamos, en este caso no buenos, de la política criolla, ¿no? Viene un intendente de un pueblito del interior, disculpen, yo también soy del interior, así que si a alguien le cae mal, de la Argentina profunda, si quieren. A ver, si yo gané la elección hoy y el intendente anterior pintó el cantero del medio de la plaza central de color marrón, lo primero que hago es ponerlo de color verde. No sé si me explico. Yo con eso quiero graficar el atraso que tenemos en un montón de cosas, ¿no? Entonces, está muy bien esto que decís. Fíjate, el primero que dice, no, ahora como diciendo, yo tengo el poder, ahora la plata está conmigo, no te pago comisión y tenés que hacer esto. No, un momentito, está todo tergiversado siempre, y por eso digo, ¿cómo no puede haber ideas donde favorezca a todos? Claro. Tiene que haber ideas superadoras que vas por el medio, todos ceden algo, como la película de Hollywood, alguien tiene que ceder, todos ceden algo, y en ese ceder todo el mundo gana. Entonces no es que se perjudica una parte sí, otra se beneficia, todo el mundo gana. ¿Cómo no puede ocurrir eso? Claro. ¿Qué opinión tenés al respecto? Mi opinión es que el mundo está cambiando a mucha velocidad. Todas las industrias están sufriendo una actualización voluntaria o forzosa en cómo se dan sus procesos, cómo el cliente transacciona. Lo vemos hoy acá en la ciudad de Buenos Aires, ya no hay casi motos de delivery que no sean de un globo, por ejemplo. Impresionante. Que en 6 meses pasó que cambió totalmente la industria y hoy la gente pide a su casa desde el celular, cosa que el año pasado, a principios de año, no sucedía. Yo todavía estoy atrasado, yo voy a comprar una pizza para la familia, y veo que vienen justamente los que hacen el delivery, Roberto Francisco, sí, yo lo tengo, y está con la cosita en la mochila. Creo que hay una cuestión de cambio cultural, generacional, toda esta cuestión de los millennials también, donde la velocidad en la que se pretenden las cosas es muy distinta a la que se pretendía tiempo atrás, donde el consumidor busca una economía basándose en la escala de donde va a comprar, busca obtener, digamos, un beneficio en cuanto va a pagar. Total. Y creo que desde el lado de la actividad nuestra es un análisis mucho más profundo el que se debería hacer. Considero que del lado del cliente hay un cuestionamiento ya hace muchos años a
el valor que deben abonar por nuestros honorarios, y coincido con Claudia que son honorarios por nuestro trabajo. Creo que hay un cuestionamiento y que como actividad que llevamos adelante nosotros día a día y con nuestras autoridades nos merecemos un debate, porque tampoco sirve anclarse en una visión, no abrir la cabeza a escuchar, porque en definitiva lo que pasa después es que grandes monstruos de tecnología pasan por encima de todo y ya cuando la ola pasó es tarde. Entonces creo que el debate que nos debemos todos es cómo enamorar de vuelta a ese consumidor, y no olvidarse que trabajamos para el consumidor, porque muchas veces pasa, y me pasó muchísimo, por ejemplo, el año pasado cuando fue el boom de los créditos, la gente quejándose de: estoy cansado de tener que pedir por favor para que me muestren una propiedad. Y yo decía, pero la pucha, si trabajamos para ellos, ¿cómo puede ser que le estén diciendo eso? Claro, entonces, sé que me ha pasado, ¿no? Por temas familiares, total, en San Bernardo, ¿no? Que vos ibas para averiguar, che, mirá, tengo esto, lo quiero vender. Y hace 44 años lo tengo, ya me lo quiero sacar porque quiero hacer otra cosita. Mirá, ¿y dónde está? En tal edificio, tal dirección, ¿no? La avenida Chios, ahí justo, muy buena ubicación. Frente a Luz y Fuerza, el Hotel Luz y Fuerza. Sí, ya está. El edificio, sí, ya lo conozco. Para todo así. Mirá que tiene una cochera también, pero no el edificio, en el otro edificio atrás. ¿Cuál? ¿El edificio? Sí, ya lo conozco. Bueno, pero ¿qué haces? ¿Lo podés tasar? No, ni voy ya. Ni lo iban a tasar siquiera. Claro. No, ya está. Un grave error. Ya. Pero así, yo me quedé sorprendido. Bueno, qué suerte, o sabés mucho o no te interesa el negocio, no sé. Una duda, pero qué raro la primera vez que uno se encuentra y decir, no, ni siquiera voy, conozco el edificio de la ubicación, ya está. Hoy el mundo está cambiando muy vertiginosamente. Y bueno, es fundamental como actividad que sepamos ayornarnos a los nuevos tiempos y que sepamos entender cuál es nuestro valor agregado, que lo sepamos comunicar y que el cliente lo perciba, no que se lo impongamos. Claro. Porque nosotros decimos que tenemos que cobrar tal cosa, sino que uno pueda darle un servicio de tal calidad que justifique y que ese cliente lo pague con gusto. Y creo que ese es el problema que hay que superar y que no es de ahora, viene de hace mucho tiempo, y creo que es una espiral descendiente. Y creo que ahí sí, como digamos, las cámaras o los colegios que nuclean la actividad a lo largo de todo el país necesitan apretar el botón de actualizar y hacer ajustes, porque en definitiva, vos, como hablábamos, no sé si ahora o antes de empezar, las decisiones de los gobiernos afectan a todos. Totalmente. Y de alguna manera quienes dirigen la actividad o quienes la norman, aunque sea, también de alguna manera afectan desde el chiquito al mediano y al grande. A todos. Y en algún lado te toca. Y una visión quedada, histórica o sesgada no colabora al avance, y que hay ciertas cosas, que hay una frase que dice: no puedo tapar el sol con las manos. Totalmente. Y por más que uno quiera poner el ancla, la evolución es así. Es así, por eso digo, Claudia, no hay que tenerle justamente a la tecnología, como dice Gabriel, ya estamos en el minuto final, no hay que tenerle ni miedo ni tampoco negarla, ¿no? Exactamente. Esto hay que una herramienta que te sirve para seguir brindando servicio, y justamente lo que tenemos que hacer es interpretar lo que quiere un cliente, así que tenemos que ayornarnos, como dijo Gabriel, todo el tiempo. Todo el tiempo. Es una herramienta que obviamente facilita muchas cosas, pero claro, para que tampoco hay que, tampoco hay que esperar que un gobierno diga, bueno, a partir de ahora se hace así, entonces todo el mundo va ahí, y ahí sí caen soldados, ¿me explico? Porque ese rol ocupaba un cuerpo y un alma, ¿me explico? Entonces la tecnología lo reemplaza, y ahí está el problema, cuando solamente se toma una medida y no se tiene en cuenta la parte del recurso humano, ¿no? Claro. Esto es lo que muchas veces es realmente gravoso, y muchos gobiernos no lo ven porque ellos están viendo obviamente para adentro, ¿no? Corporativamente, como estamos acostumbrados lamentablemente en la Argentina, donde el político, yo conozco a muchos diputados que trabajo con ellos, y senadores donde me dicen: mira, Sergio, yo esto no lo puedo hacer, porque si lo llevo me van a decir: vos estás loco, si hacemos esto vamos a tener que hacer esto y esto, entonces esto no lo hacemos. Es decir, ellos no hacen nada que no lo favorezca, más allá de las peleas que tengan entre ellos, que no lo favorezca al político corporativo, ¿me explico? Este es el tema. Cuando nosotros vamos a tener un mejor país, cuando podamos tener la posibilidad de una tercera vía verdadera, no ficticia ni un rejunte más del pasado, pero que al final son los mismos, sino que una tercera vía realmente superadora, donde tengamos un verdadero estadista por votar. Hasta ahora nunca tuvimos un verdadero estadista. Están las ideologías, si querés los fanatismos, que al fanático lo único que le interesa es tener razón, no si es verdad o es mentira lo que dice, sino ganar la conversación, la discusión, convencer, pero nada más. Pero no tienen
cuenta otras cosas. Y estamos encerrados, como siempre digo, en esa celda. Es una celda. Una celda a todo nivel. Vos podés viajar, te puede ir mal, te puede ir bien. Te vas en el crucero, te vas en avión, pero el problema y esa circunstancia te acompaña en la valija, en el avión, en el aeropuerto, cuando volvés lo tenés otra vez. Es decir, vas, venís, te puede ir bien o mal, pero sin embargo, puedes tener el auto, casa, no casa, seguís en tu propia celda. Y hasta que no cambiemos esa mentalidad, culturalmente hablando, que tiene que ver con el mundo empresarial, con el mundo sindical, con el mundo gremial, obviamente con el mundo político, la Argentina va a seguir en esta encerrona que tiene ya desde hace ¿cuánto? 70 años. Desde hace 70 años que no podemos sacar la cabeza, lamentablemente. Claudia y Gabriel, muchísimas gracias por haber estado aquí en Noticiero Voltario. No va a ser la primera vez, debutaron hoy, pero obviamente van a ser invitados en cualquier momento nuevamente. Bueno, llegamos al final, como siempre, con el agradecimiento a todos por seguirnos, por transformar este espacio en el espacio más importante comunicacionalmente hablando del sector inmobiliario argentino. Nos despedimos, recuerden, como siempre, lo van a tener en YouTube, todo viralizado en las redes sociales. Como siempre, estamos aquí en arinfo.com.ar y en Arinfo Televisión. Chao, hasta la próxima. Noticiero Inmobiliario. Aquí comienza Noticiero Inmobiliario. Actualidad, información, análisis, opinión y las voces de los protagonistas. Bienvenidos.